Práctica del laboratorio número 9 del curso de Sistemas e Instrumentos de Aeronaves. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar este noveno laboratorio, que consistió en entender qué es una indicación de número Mach. Antes de realizar este laboratorio tenemos que entender tres conceptos, que son el IAS, el CAS y el TAS. El IAS es la velocidad de aire indicada. El CAS es la velocidad de aire calibrada. O sea, es como el IAS corregido, pero ya tomando algunas limitaciones o algunos errores que tiene el instrumento al momento de indicar la velocidad, y también algunos errores que puede tener al momento de su instalación. Y en cambio el TAS es como una velocidad corregida, o sea, corrige la indicación del CAS. O sea, el TAS se podría decir que es la velocidad real, o sea, la velocidad real de la aeronave, porque también cuenta, o sea, cambios de temperatura, cambios de presión, densidad del aire, e incluso, o sea, como ya corrige al CAS, también los errores de indicación que puede dar el instrumento. O sea, es ya la velocidad real de la aeronave. En nuestra primera actividad nosotros tenemos que hallar la velocidad del sonido con respecto a los cambios de altura que tengamos. O sea, a 1000, a 2000, a 3000 pies. Y como sabemos que a mayor temperatura disminuye la velocidad, y a mayor altura disminuye la velocidad. En cambio, a menos altura la temperatura se mantiene constante, o se puede decir que es una temperatura cálida, se puede decir. Entonces, si es que la velocidad del sonido básicamente depende de la temperatura. Si es que la temperatura se podría decir que es directamente proporcional a la altura, o sea, a la temperatura. O sea, a mayor temperatura habrá más velocidad de sonido, a menos temperatura habrá menos velocidad de sonido. Pero ¿cómo lo determinamos? Usando, claro, acá tuvimos que usar un Air Data Computer, que, o sea, el Air Data Computer, más que nada recibe todo lo que trabaja con las presiones estáticas, las presiones totales, o sea, la presión de impacto, procesa todas estas informaciones, o sea, claro, esas indicaciones, se puede decir, los errores que puede tener, los errores ya sea de temperatura o ya sea de densidad del aire, y o sea, indica ya ya sea el IAS o el TAS, ya, o sea, completamente corregido, o lo correcto, lo que debería ser. Y lo que hace nuestro Air Data Computer también trabaja, o sea, nos halla la velocidad de sonido respecto a la altitud y a la temperatura. Por ejemplo, a unos 15 grados centígrados la velocidad de sonido es 661.48 nudos. Digamos, a 5000 pies la temperatura es de 5,09 grados centígrados y la velocidad de sonido es de 650.01, o sea, disminuye. En cambio, digamos, a 35.000 pies, cuando es la temperatura de menos 54.34 grados centígrados, la velocidad de sonido es de 576.42. O sea que la velocidad de sonido disminuye dramáticamente. Pero ¿por qué sucede esto? Aquí tengo una imagen que lo podría explicar, se podrá decir. Acá tenemos una tabla estándar que la encontramos en el handbook de la FAA, que nos dice: a una determinada altura habrá una determinada temperatura, y como tienes la temperatura también tendrás la velocidad de sonido. Esa es una tabla estándar. Básicamente todas las aeronaves se puede decir que la utilizan, y también los pilotos y los técnicos, para entender este cambio que origina la temperatura hacia la velocidad de sonido. Aquí tenemos una columna de aire. Como sabemos que a menor temperatura habrá, digamos, más presión, habrá más densidad de aire, las moléculas de aire estarán más unidas, y en cambio a mayor altura habrá menos presión, menos densidad de aire, y las partículas de aire, se puede decir, están más dispersas. Entonces, cuando, digamos, a menor temperatura, digamos, ahora explicaré acerca del, digamos, el sonido. Se origina, digamos, un sonido, y la propagación de este sonido tiene más, o sea, más átomos o más moléculas o más aire para que se pueda disipar.
Es por eso que digamos que aumenta la velocidad. En cambio, si hacemos un sonido, digamos a 20.000 pies, un sonido, la propagación del aire es menos, o sea, como no hay menos moléculas o menos, digamos, por donde, digamos, transportarse o disiparse, es que la velocidad disminuye. Lo mismo sucede en el avión. O sea, claro, a menos altitud habrá, digamos, más densidad de aire. Algo así ocurre con la velocidad de la... Esto es con respecto a la velocidad del sonido. Porque con la velocidad del aire sucede algo inverso. Porque a menor, digamos, a menor altura, la concentración del aire o que el aire esté más junto, las moléculas de aire estén más juntas, harán que genere más resistencia. En cambio, a mayor altura habrá menos moléculas de aire unidos y habrá menos resistencia. Es por eso que las aeronaves vuelan a grandes altitudes. En la segunda actividad nos pidieron hallar una indicación del True Airspeed, o sea, del TAS, con respecto a un IAS constante. O sea, la aeronave cuando está a 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hasta los 35.000 pies, su IAS será constante, nunca va a variar. O sea, claro, la altura no hará variar el IAS. Y entonces tendremos que hallar nuestro TAS. Pero ¿cómo hallamos el TAS? Esto solamente usamos un simulador que simula un Air Data Computer. Un Air Data Computer, o sea, simula todo su funcionamiento, las mediciones, los cambios, las calibraciones que hace para indicar. Solamente colocamos nuestro IAS y hace las operaciones y nos da el TAS. Pero lo que básicamente hace el Air Data Computer para hallar el TAS es hacer esto. Utiliza una fórmula. Se dice que el TAS es igual al IAS más el 2% del IAS de la altitud sobre 1000. Digamos tenemos una altitud de 35.000 pies. Colocamos 35.000 pies, el TAS es igual al IAS más el 2% del IAS, 35.000 pies sobre 1000. 35.000 sobre 1000 sería 35, por el 2 sería 70%. Como el IAS es 100% más el 70% del IAS, tenemos que el TAS es igual a el 170% del IAS. O sea, el TAS, y como el IAS es de 100 nudos, colocamos aquí y sería 170% de 100, que tenemos que el TAS es 170 nudos. O sea, nuestro Air Data Computer esto lo hace automáticamente, lo hace en segundos. Pero básicamente es esto. Se dice que cada 2 grados, cada 1000 pies de altura, el TAS varía con respecto al IAS en un 2%, o sea, el 2% del IAS. O sea, a 1000 pies va a variar digamos, 2%. Digamos, a 2000 pies varía 4%. Y así se escala, o sea, en una forma escalada: 1000, 2000, 4000, 5000. Por último, nos mandaron a hallar el número Mach. El número Mach se podría decir que es el TAS entre la velocidad de sonido. También nos podríamos decir que el número Mach aumenta con respecto, o sea, aumenta digamos, la aeronave aumenta de altura, o sea, vuela a mayor altura, el número Mach va a aumentar. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, acá en el IAS de 100 nudos constante y tiene un TAS, digamos, de 100, el número Mach será de 0,15. Digamos, cuando está a 5000 pies con un TAS de 108, entre la velocidad de sonido a esta altura, tendremos que su número Mach será de 0,16. Digamos, a 20.000 pies, con su TAS de 126, entre la velocidad de sonido a esa altura, tendremos un número Mach de 0,20. Y a 35.000 pies, con 180 de TAS, su número Mach será de 0,31. O sea, aumenta con respecto a la altura. Y como sabemos que a mayor altura hay menos velocidad de sonido, eso también hace que aumente su número Mach. Pero ¿por qué es tan importante saber el número Mach? En un altímetro, en un velocímetro, tenemos, digamos, la indicación escalar y tenemos en un número, digamos, 306 nudos. Y también tenemos el número Mach. El número Mach más que nada, digamos, que le indica, digamos, al piloto le indica.
O sea que una determinada altura, superar un número Mach ya establecido para, digamos, cada modelo de aeronave, significa limitaciones estructurales, porque habrá un gran área de impacto a esa altura. También nos indica factores aerodinámicos, porque si pasamos esa velocidad de sonido, es posible que la aeronave pierda sustentación y caiga en picada. O simplemente se puede destruir, porque es una velocidad que, si es superada, el fuselaje de la aeronave empezará a vibrar y es posible que, digamos, alguna ala o un flap, pero a esa velocidad no se usa el flap, digamos un estabilizador, digamos, se puede romper o se puede rajar, porque es un exceso de velocidad que genera exceso de vibraciones. Y también nos indica acerca del rendimiento de la aeronave. Más que nada nos indica las limitaciones estructurales respecto a su MMO, que es a gran altura, y el BMO es a menos altura. O sea, la onda de choque, si superamos el Mach ya establecido, puede ser demasiada, que puede afectar a la performance de la aeronave. Cada modelo de aeronave tiene un número Mach ya establecido por el fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos un PFD, un Primary Flight Display, donde nos indica el IAS, la velocidad de pérdida, el BMO, MMO, el MMO es a gran altura y el BMO a menos altura, el número Mach y el Coffin Corner, que es como un triángulo donde no debemos superar una cierta velocidad y no debemos disminuir una velocidad ya establecida, pero a grandes alturas. Es un Coffin Corner, se aplica a grandes alturas. Acá también tenemos el horizonte, el altímetro, la velocidad vertical, el rumbo. Pero más que nada, como es velocidad, no debemos entrar aquí. O sea, cada escala y acá tenemos el número Mach 0,795, nos indica algo importante que el piloto debe entender para que pueda pilotar la aeronave, como se podría decir. O sea, cada indicación es muy importante. También se podría decir que una temperatura ambiente o al nivel del mar, el IAS y el TAS son iguales.